Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este séptimo conversatorio de esta serie de La Caja de Experiencias en Patrimonio Cultural, organizado por ICOMOS Colombia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En este séptimo conversatorio vamos a seguir con un tema similar al del pasado, que era patrimonio en tiempos de crisis. Hoy vamos a abordar el tema de patrimonio en riesgo y nuestro último conversatorio será el próximo miércoles sobre patrimonio y turismo cultural. Hoy nos acompañan tres gestores, investigadores que han trabajado en diferentes partes del país. Álvaro Castro en Mompox, John Moreno en los Llanos Orientales y Santiago Rivero en la región de Santander, y nos van a contar cómo los riesgos que hay sobre sus elementos patrimoniales y lo que han hecho y lo que están haciendo para mitigar y para proteger su patrimonio sobre esos riesgos. Vamos a comenzar con Álvaro Castro. Álvaro Castro Aguaguara de Mompox. Álvaro es arquitecto, es especialista en restauración de monumentos y centros urbanos. Álvaro fue director de la Escuela Taller de Mompox por 20 años, pues casi 20 años. Estuvo también en la Junta de Patrimonio de Mompox mucho tiempo. Es miembro número de la Academia de Historia de Mompox y pues ha estado metido en todos o gran parte de los procesos y temas de patrimonio cultural que han sucedido en Mompox en los últimos 30 años. Todo lo que pues Álvaro sabe mucho, y hoy nos va a hablar de un tema particular, que es el tema de la gestión del riesgo en Mompox, en lo que él estuvo trabajando hace unos años. Álvaro, ¿cómo estás? Martín, muchas gracias, muy bien. Gracias a ti, ICOMOS, por invitarme a participar de esta charla. Para mí es muy grato encontrarme aquí esta tarde compartiendo la experiencia de patrimonio en riesgo, en particular el caso Mompox. ¿Escuchan bien? Sí, perfecto. Entonces, si quieres, comienza y nos cuentas un poco pues cuáles son los riesgos que hay sobre el patrimonio cultural de Mompox y lo que han hecho ustedes pues para mitigar esos riesgos y para proteger a Mompox de esos riesgos. Perfecto. Vamos a compartir. Bueno, la pregunta básica que me hicieron para presentar este conversatorio, esta pequeña charla es cuáles han sido los riesgos y amenazas que ha tenido Santa Cruz de Mompox y cómo nosotros hemos gestionado estos riesgos. Esta foto que ven aquí, que es un monolito de los ya tantos famosos que se han distribuido en el mundo, no es de moda para nosotros, pero es un elemento que les contaré al final de la charla qué en realidad significa para nuestra ciudad. Los riesgos de Mompox inician desde su propia fundación. Santa Cruz de Mompox se funda en la orilla del río Magdalena, pero en una zona cenagosa llamada la Gran Depresión Momposina, que cubre los departamentos de Magdalena, Cesar, Bolívar y Córdoba, y es básicamente la desembocadura de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y río Cesar, que es el único río que viene de norte a sur en Colombia, y de las aguas del río Cesar pasan también por Mompox. Resulta que al estar Mompox en este punto de aquí, es una zona que se inunda con mucha frecuencia, y ya después de su fundación en 1574 se ordena su traslado para un nuevo punto que se llama Tamalameque. En 1574 la Real Audiencia ordena el traslado para un punto llamado Tamalameque, pero analizando y estudiando los puntos que se llamaban Tamalameque, el punto que se llamaba en ese momento para el traslado de Mompox era un pueblo que queda del otro lado del río,
frente a Monpós, que se llama actualmente El Palomar. Bueno, María del Carmen Borrego Plaza, un poco de explicaciones de por qué no se traslada, pero ya analizando la información a mano, es que ese traslado lo ordenaron no conociendo ni teniendo idea que era el territorio, porque al final ese actualmente es un corregimiento, se inunda mucho más rápido que el actual Monpós. Los momposinos, viendo que se dio la orden del traslado en 1574, pero para 1578 no se hizo el traslado y la Real Audiencia quería obligar a los momposinos a trasladarse y decidieron no hacerlo, empezaron su defensa, la defensa de cómo tenían que quedarse y qué debían hacer para que esto fuera, se pudiera realizar, dejar a Monpós donde sitio, en su sitio. En este caso, la decisión fue sobrelevar las casas sobre el terreno con estos pretiles altos. Pretiles es el nombre tradicional, ahora le quieren llamar andenes, pero no, pretiles es lo que comúnmente se le llama, y lo cual también por ordenanzas también se establecía la altura que debían tener y la obligación de que todo el que construyera tenía que sobrelevarse sobre el terreno para evitar, en caso de que el río entrara en la ciudad, inundación dentro de las casas. El otro elemento que hicieron para defender la ciudad de las crecientes fueron las murallas, las albarradas. Albarrada es el término árabe para estos muros de defensa que actualmente sirven de dique. Y otro elemento que es menos visto, pero que es atávico en todos los momposinos, es rellenar. Rellena todo, todo momposino rellena todo y rellena y todo sirve de relleno. Aquí un escombro no es un problema, aquí un escombro es, se compra un escombro precisamente para rellenar. Tal fue las vicisitudes que vivió Monpós por tantos tiempos que aquí tenemos un plano de 1803 del ingeniero Vicente Talledo, en que precisamente está proponiendo una obra de defensa de la ciudad para evitar que el río se siguiera comiendo la ciudad. Esta línea que estoy presentando aquí es para que ustedes vean qué rápido puede cambiar la orilla del río, o sea, el frente donde estamos, en un tiempo tan corto. Y precisamente esta variación tan rápida que puede tener el río de un año para otro pone en riesgo la ciudad de Monpós. Este es el plano en 1803. Estas líneas azules que están viendo ustedes es el actual cauce del río. Todo lo demás que es amarillo, que era el antiguo cauce, desapareció. A partir de 1988 desapareció este brazo y este se sigue reduciendo en ancho en la actualidad. Aquí vemos qué es lo que nos queda del brazo de Monpós, porque lo que está de verde ya es terreno, son fincas, ya han sido apropiadas por algunas personas y cultivan en ello, aun cuando crece el río a cierta altura, eso se vuelve a ser inundado. Vemos, por ejemplo, los cambios frente al río, precisamente del plano de Monpós de 1803, comparándolo con una aerofotografía del 2010. Este es Google. Y entonces ustedes ven el punto en el plano de 1803 y en el 2010. Estamos hablando de 200 y algo de años de diferencia. El resultado, y ustedes lo pueden ver aquí, como este espolón puesto por el ingeniero Talledo en el periodo colonial dio origen al bosque Santander en Monpós, y aún si cuando baja el río podemos apreciar que ocupa una mayor área dentro del río el efecto de este espolón. Ese mismo espolón del lado, este es el lado sur de Monpós, y del lado norte entonces también vemos la afectación. Podemos ver en dónde está la orilla del río, que sería todo esta calle, y cómo dio origen a esta sedimentación, y como pueden darse cuenta que durante el siglo XX ha sido habitadas. Este terreno fueron regalados por la alcaldía a quienes tuvieron la oportunidad de coger uno de estos lotes, y la alcaldía se los escrituró a petición de ellos. Esta evolución la podemos mirar, o sea, esto lo hago para recalcar la evolución de la margen del río y darnos cuenta las veces que Monpós
ha sido afectada y cómo puedo cambiar las calles, porque digamos, la irregularidad que vemos en el terreno es sencillamente que cada vez el río que se pudiera meter, si se caía una de estas murallas, se llevaba parte de la muralla, y se dice, y está en muchos documentos que existen, de que cuando se caía la muralla y se llevaba algunas casas, al principio, como estas construcciones de la Albarrada fue durante tantos años, durante más de 350 años, algunas veces al principio era la villa quien se encargaba de estas obras y después pasó a ser responsabilidad de cada habitante. Si una persona que vivía aquí, el río le llevaba parte de su casa, estaba en la obligación de reconstruir su casa, dejar el espacio para la calle y reconstruir el muro de defensa de la ciudad. Y esta defensa, entonces, como podemos ver ya desde el inicio, al principio fue como pública, después fue obras de privado, ¿ya? Cómo va variando la orilla del río. Esta variación lo estamos confirmando, son con documentos que tuvimos a la mano, y al final una pequeña hipótesis. Nos dimos cuenta cómo históricamente, como desde 1574 que ya se ordena el traslado de Monpós, precisamente porque las crecientes se llevaban parte de la ciudad, y fuimos elencando, encontrando todos estos elementos que nos indicaban el riesgo permanente desde la fundación de la ciudad, y que los momposinos aprendimos en cierta forma a manejar, a sobrevivir y a sobrellevar la situación tan grave como era la llegada de una gran creciente a Monpós. De estas grandes crecientes y del análisis de esta información, aquí podemos encontrar un registro de las grandes crecientes de 1716. Siempre se mencionan grandes crecientes. En 1806 volvemos a encontrar el informe de Vicente Talledo, quien dice que en un informe que envía la Corona, que es preferible quien... Álvaro. Álvaro. Perdimos a Álvaro un momento. Se cayó la llamada. ¿Aló? Sí, se te cayó un momento. ¿Me estaban escuchando? Perdimos los últimos 30 segundos. Ya voy. Un segundo. Si quieres te quedan 5 minutos, Álvaro. Bueno, entonces, ¿cómo descubrimos, y con el análisis de la información, que cada 100 años se presenta una gran creciente? Aquí mírelo, 1716, 1808, 1916 y 2010. La creciente del 2010, básicamente lo que quedó fuera fue el centro histórico, pero sin embargo lleno de agua. Aquí vemos las albarradas, bueno, es una explicación del Cabildo, y precisamente aquí lo que tenemos con este monolito, no deben llamarse monolito porque este es metálico y no en piedra, lo que nos está indicando es precisamente un recorderis que con el estudio de morfología que se hizo con todas las obras de las albarradas, se estableció que antes del 2050 habrá una creciente que pase la cota 2080, que es sobre la muralla, e inunde toda la ciudad. ¿Qué hemos hecho? Aquí tenemos los logos de las instituciones que nos han colaborado y han apoyado en Monpós en el proceso de la intervención y protección de la ciudad, a la Agencia Española de Cooperación Internacional, al promover y financiar un estudio de las albarradas de Monpós, y con el apoyo de la Escuela Taller, que también era del programa de la Agencia Española, se pudo intervenir toda la albarrada, los muros de defensa, y con recursos también de la Fundación Príncipe Claudio de UNESCO, con el apoyo del Ministerio de Cultura y recursos del Ministerio de Cultura. Aquí podemos ver algunas fotografías del momento de la creciente del 2010, 2011, que se volvió a repetir con menor violencia la creciente. Y aquí vemos cómo los momposinos nos vimos obligados a improvisar cuando no se habían estabilizado ciertas partes de las albarradas, que no existían porque aquí había un edificio público y habían demolido la albarrada,
y entonces con sacos fueron reconstruyendo y después con los recursos de las instituciones que financiaron el proyecto fuimos restituyendo las albarradas que fuimos. Aquí vemos en la escuela taller en los procesos de intervención, restauración, consolidación, porque muchas veces estos muros no tenían cimentación, mientras habían otros lados que tenían hasta 3 metros de profundidad. Y aquí vemos la albarrada frente a los portales de la Marquesa, con el famoso código 2080, esperando que esta creciente que va a aplazar esa cota no se presente en los próximos 50 años, pero sí estamos seguros que por lo menos dentro de 100 años se volverá a presentar una creciente, que estos muros de defensa ya no serán adecuados. ¿Qué hay que hacer? Una gestión permanente, porque de todos modos los ciclos de crecientes son cada 14, 15 años, vuelven a haber crecientes, aun cuando no tan violentas, por ejemplo, como la del 2010. ¿Qué hay que hacer? El apoyo siempre institucional de nivel nacional, departamental y municipal, porque muchas veces hay que correr, por ejemplo, este puerto, hay que sellar la entrada al puerto porque en las últimas crecientes el río era superior a la altura de la calle, ¿ya? Superior a la altura de la calle. Y por ejemplo, estas fotos que vemos aquí, era sencillamente que era muy permeable el muro y por el piso también era muy permeable, y estas calles estaban todas llenas de agua humedecida por el agua que se permeaba a través del terreno y de las murallas. ¿Y qué más? Seguir consolidando las albarradas, pero también la flexibilización de la patrimonialización de estos elementos, porque estos elementos se han vuelto un elemento intocable contra un elemento tan vivo y cambiante como es el Río Grande de la Magdalena, y que puede cambiar esta fisonomía en caso de creciente en un día. Entonces, tenemos que pensar en que de cierta forma habrá que flexibilizar para poder intervenir y, si es posible, hacer subir un poco más la altura del muro de la albarrada para que la defensa de la ciudad sea efectiva. Porque en caso de que vuelva a entrar el río Mompox, nuestro terreno es muy deleznable, muy suave, y si entra una corriente, todo lo que esté al frente, toda construcción que esté al frente sencillamente desaparece. Ya tenemos casos ya tenemos casos como en 1806, en que la corriente se llevó 30 casas, y esa situación se puede volver a presentar en cualquier momento. Bueno, espero haber ilustrado un poco el tema y quedo aquí a sus órdenes. Martín. Álvaro, muchísimas gracias, sí. Sí, te escuchamos perfectamente. Si quieres, deja de compartir la pantalla, Listo. por favor. Estuvo Sí. muy... Creo que todos vamos a tener muchas preguntas, porque sobre ese tema del riesgo en Mompox nos podríamos quedar hablando todo el día. Y bueno, creo que ustedes se la pasaron varios días durante mucho tiempo hablando de ese tema. Entonces, pues más adelante pasamos a las preguntas, como para algunas preguntas muy puntuales para que nos cuenten qué hicieron y resuelvan las dudas de los participantes. Perfecto. Ahora del patrimonio urbano y arquitectónico que está en riesgo en Mompox, vamos a pasar pues al tema de patrimonio inmaterial. John Moreno nos va a hablar de los cantos de trabajo del llano. John es músico y ya lleva bastantes años trabajando en temas de patrimonio cultural inmaterial. Ha trabajado en el Ministerio de Cultura. Es maestro en Patrimonio Cultural y Territorio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Está encargado de coordinar el plan de salvaguardia urgente de los cantos de trabajo del llano de la Fundación Sirpa. Y pues bueno, tiene un recorrido bastante amplio en temas de investigación, de gestión, de trabajo con la comunidad. Pueden encontrar bastantes, pues varios y sobre todo un par de artículos de los últimos años sobre los cantos de trabajo del llano. Se ha ganado bastantes becas de investigación y tiene pues un gran recorrido que pues nos va a mostrar ahora todo ese trabajo que ha hecho. Hola John, ¿cómo estás? Cuéntanos entonces sobre los cantos de trabajo del llano.
Martín, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a Icomos Colombia por permitirme este espacio. Para mí es muy agradable pues muy satisfactorio estar acá y poder mostrar un poco, no solo de mi trabajo, sino también de los cantos de trabajo de llano y el territorio, justamente. Cuando me digas, arrancamos. De una, arranquemos de una, John, así hay más tiempo después para preguntas y para la discusión. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo quiero hablar un poco sobre los cantos de trabajo de llano en el contexto de lo que es el patrimonio cultural inmaterial y las amenazas y riesgos, lo que ha sucedido desde el momento en que fueron incluidos en la lista representativa de PCI del ámbito nacional y también lo que ha sucedido pues, desde que entraron en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que requiere medidas urgentes también, porque pues la urgencia no solamente está en el ámbito nacional, sino también en el ámbito de la humanidad por UNESCO. Eh, la, la inclusión en la lista nacional sucedió en 2014 y en la lista de la humanidad en diciembre de 2017, luego de un proceso eh, muy interesante, binacional, junto con Venezuela, puesto que la ubicación geográfica de esta práctica es la cuenca del río Orinoco, tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Entonces, es para que lo tengamos en cuenta, porque una de las grandes problemáticas de esta práctica es la extensión de su territorio y la falta de vías de acceso y de medios de comunicación para articular a las comunidades de practicantes, a los portadores, a los sabedores de estos cantos y de todo lo que se asocia a esta práctica tradicional. Pero, ¿qué es esta práctica? Son sonoridades que tienen pues, diferentes tipos de valores y de significados asociados desde el mundo material, desde el territorio, desde el paisaje, desde la gastronomía, los objetos, las herramientas y pues también cuestiones místicas que tienen que ver con la oralidad, con los espantos, con los saberes medicinales y con los conocimientos de la naturaleza y el universo. Entonces, digamos que esto empieza a complejizar bastante esta práctica, si bien el canto es lo que ha sido priorizado y lo que tiene que ver con el valor fundamental que se da a esta práctica. Me disculpan un segundo que quiero ver si compartí de manera adecuada. Ok, sí estamos bien. Continúo entonces, quiero mostrar un poco, hay cuatro vertientes o cuatro formas en que fueron caracterizados en el Plan Especial de Salvaguardia que se hizo con el Ministerio de Cultura, acompañando a tres fundaciones, entre ellas la Fundación CIRPA, de la cual formo parte, también la Fundación Erigalle y la Fundación Fundacet. Este trabajo se realizó durante 4 años, haciendo un trabajo de campo y un recorrido por los diferentes hatos, especialmente en Arauca, Casanare y el Bichada sobre la costa del Meta. Entonces, después de este trabajo, se caracterizó la práctica desde lo que son los cantos de arreo o de cabrestero, los cantos de vela, cantos de ordeño y unas sonoridades de domesticación que principalmente son silbos, gritos y japeos. En esencia, el canto se usa para domesticar, para amansar, se dice en el llano, la ganadería vacuna y también para generar una relación, digamos, menos violenta con las reses y con los caballos. Pero hay sonoridades también para gallinas, para marranos y para todos los animales que forman parte del contexto tradicional de lo que es el fundo o el hato llanero. El canto de arreo es aquel que se usa para hacer que las reses, que el lote de ganado vaya hacia adelante, que se mueva. Y principalmente está hecho por hombres, pues es una tarea bastante fuerte, bastante ruda, aunque con el tiempo pues cada vez hay más mujeres también que se dedican a estas labores. El canto de vela es un canto que está determinado como ya extinto,
puesto que las largas travesías con ganado por los caminos pues han desaparecido porque se ha urbanizado gran parte de la población, se han hecho carreteras, los camiones han llegado ya a los lugares de origen y ya el ganado no se vela. La vela consistía en cantarle al ganado cuando se llegaba a una posada ganadera para evitar un barajuste o una estampida. Entonces el ganado se mantenía tranquilo si se le cantaba o se le silbaba o se le producían sonoridades alrededor de donde estuviera durmiendo. Y el canto de ordeño sí es muy practicado por las mujeres. Es un canto casi como de enamoramiento, es una tonada muy suave que se usa para que las vacas den más leche y se relajen. Y los silbos, gritos y japeos son sonoridades a las cuales se acostumbra a los animales para que hagan o no hagan. Si se van yendo, van huyendo y hay cierto tipo de grito, entonces se evita que el ganado haga lo que le dé la gana. Escuchamos pequeños cortes. Este es el canto de cabrestero o canto de arreo. No quiero mujer bonita ni cintos de terciopelo, porque la mujer bonita es como el caballo bueno, que unos le quitan la silla y otros le vuelan en pelo. Ese era el canto de arreo. Siempre son coplas, son pequeñas coplas, a veces muy jocosas, que también cumplen la función de articular las relaciones sociales entre los vaqueros y entre las personas que participan de las jornadas de arreo. Este es el canto de vela. Al velador que no canta el ganado le vara justa. Y va a salir con el cuento que el diablo tuvo la culpa. No joda, despierte. Vámonos, vámonos, vámonos. Y este el canto de ordeño. Va la leche portuguesa, portuguesa. Huyéndole a un toro bravo le caía la portuguesa con mi caballo de diestro y mi silla en la cabeza. Portuguesa, portuguesa, portuguesa. Cuando me estaba embarcando me dijo Pilar Teresa, el que no carga la carga, le parece que no pesa. Algunos ejemplos, si bien se habla de canto, el canto va siempre muy mezclado con silbos, si se pudieron dar cuenta. En la parte de la vela, por ejemplo, son sonoridades principalmente. A veces el ganado se acostumbra al silbido, ¿no? Al silbido. Por ejemplo, llegaba usted y iba a buscar la vaca de ordeño y comenzaba como diciéndole para el corral y se ahilaban la vaca. Ese era el silbido. O sea, para que se ahilaran las bestias, sí. Ese era el silbido. Bien, son pequeños ejemplos. Vamos a mirar un poco también lo que se ha diagnosticado como amenazas y riesgos que tienen que ver con principalmente las actividades productivas y las transformaciones que estas que han tenido, sobre todo en los últimos tiempos. Una de ellas es la tecnificación de la ganadería. Estos cantos fueron desarrollados pues, desde hace aproximadamente 300 años, que tuvieron como su auge en el modelo de hato, traído por los jesuitas al contexto de la Orinoquia. Y la tecnificación actual de la ganadería pues es una de las amenazas, porque las nuevas razas pues no están acostumbradas a este tipo de manejos. También el conflicto armado y las oleadas de desplazamiento, especialmente por violencia.
También hay una cosa muy fuerte últimamente que son los cambios en el uso del suelo, desde lo que es la minería y especialmente los monocultivos. Dos productos como el arroz y la palma de aceite que están trayendo grandes impactos y que han cambiado muchísimo todas las dinámicas de los usos del suelo y los intereses también por parte de las personas pues, que han tenido, que han sido los dueños de la tierra. La urbanización de la población también es otra amenaza bastante grande, sobre todo por la falta de la presencia del Estado y la carencia de educación y salud principalmente, y entonces los hijos de los llaneros, pues ya no, muchos no quieren quedarse allí para aprender las labores de sus padres y abuelos. Algunos riesgos, como la pérdida de los espacios físicos. Yo hice un trabajo interesante con el tema de las rutas ganaderas y las posadas ganaderas. Los hatos están perdiendo su vocación tradicional también. Ahora vamos a mostrar un poquito lo de las rutas. Y también lo que tiene que ver con el conocer, el reconocimiento que hay de las prácticas de este mundo por parte de tanto de las personas en los riesgos internos, las personas que viven allí, la población local, como también la población externa. Bueno, está por otro lado también la falta de formación en lo que son los modelos o los procesos de gestión relacionados con el patrimonio y con la cultura. Y esto pues también es un riesgo grande con relación a esas actitudes que toman las personas y que toma la gente. Y también genera pues todo esto una fractura en la transmisión intergeneracional de todos estos saberes. Y una cosa fundamental por la cual una de las más importantes por la cual ha sido pues un plan especial de salvaguardia de carácter urgente y también en UNESCO, es por la avanzada edad de los portadores o de los sabedores en un territorio excesivamente grande que tiene 5 estados en Venezuela y 4 departamentos en Colombia. Esto ha hecho que se piense que su salvaguardia o las medidas que se tomen sean de carácter urgente. Aquí está un cuadro de los 27 municipios en 4 departamentos que están priorizados por ser principalmente de producción ganadera, reconocidos como su centro económico en esta actividad desde el siglo XIX especialmente, pero pues que vienen siendo ganaderos desde el siglo XVIII. Hay unos espacios de práctica fundamentales que son las conexiones de trochas y caminos ganaderos, pues que conectaban desde Puerto Carreño hasta Villavicencio, con rutas hacia la zona andina, hacia Bogotá, hacia Sogamoso, hacia Tunja, y desde los confines de Arauca en la frontera con Venezuela. En la parte de San Martín de los Llanos, también tenemos una red de rutas ganaderas que son espacios de práctica también de estos cantos de trabajo de llano, y pues fue uno de los trabajos que realizamos durante 2017 y 2018, también con una beca de la UNESCO a través del CRESPIA. Algunas experiencias de salvaguardia que se han hecho están centradas en 3 estrategias básicas que están dadas en el Plan Especial de Salvaguardia, que tienen que ver con conocer, comunicar y revitalizar. Cada una de ellas tiene algunos fundamentos específicos, así como lo hablaba antes. Uno de los riesgos grandes externos es que no se conoce la práctica, no se conoce el contexto, el territorio de estos portadores. Entonces es importante darlos a conocer y generar herramientas de comunicación también para divulgar los valores y los significados que todas esas prácticas tienen para estas comunidades. Y una de las más complejas y las más difíciles que se ha intentado instaurar en el territorio es la revitalización. Cómo revitalizar estas prácticas y sobre todo cómo revitalizarlas en contextos, teniendo en cuenta los contextos, porque la misma salvaguardia ha traído unas problemáticas. Es decir, luego de haber sido incluida la manifestación en la lista nacional, pues esto genera en las comunidades un impacto muy grande de las expectativas. Entonces, a nivel incluso de las instituciones departamentales y municipales, empezaron a generar concursos, festivales y producciones musicales y audiovisuales. También cuestiones a nivel institucional como los días de la llaneridad,
y a nivel de escuelas y de colegios, pues proyectos de aula y escuelas de llaneridad, que es algo que se está haciendo actualmente, sobre todo en Paz de Ariporo, con algunos de los portadores pues como más famosos que han surgido luego de la patrimonialización. Mm, También productos académicos, algunas tesis que han surgido y otras que se están haciendo en este momento muy interesantes alrededor de los productos musicales que surgen a partir de los cantos de trabajo de llano. Pero aquí también yo quiero resaltar algo que que no está en el plan de salvaguardia y que son los riesgos de la patrimonialización. Y principalmente yo resalto dos. La patrimonialización genera impactos en la misma práctica y en las mismas poblaciones que practican los cantos de trabajo de llano. Por un lado, el riesgo de como instaurar patrimonios hegemónicos u oficiales, y esto con el sello de las instituciones locales, o sea, de las gobernaciones y de las alcaldías principalmente, desconociendo, sobre todo en esta época de migraciones, otros patrimonios que llegan, como por ejemplo la población afro que llega alrededor de las palmeras, de los grandes monocultivos de palma de aceite y que crean realmente nuevos municipios, nuevas poblaciones, porque los impactos son muy grandes y se empiezan a generar tensiones entre prácticas que también son patrimoniales, como por ejemplo las músicas y cantos de marimba. Y otro gran riesgo que tampoco tiene estrategia de salvaguardia y que no está en el PES, la homogenización y la refuncionalización de estas prácticas alrededor del turismo o de los festivales. Entonces, digamos que el hecho de hablar de cantos de trabajo de llano, pues ya su nombre no tiene mucho sentido porque se empiezan a generar cantos de festival con inspiración en los cantos de trabajo de llano o para el turismo, ¿no? Que son algunas de las problemáticas actuales que se están viendo con todo lo que está sucediendo. Hay algunas estrategias que están generadas en algunos atos, como el ato La Aurora, en donde se ofrecen los paquetes para los turistas y en donde los mismos vaqueros pues ya saben que van a cantar, pero pues que el contexto es un contexto turístico. Si bien pues esto no está mal, es parte también de la producción y de lo que tiene que ver con los procesos de patrimonialización, pero pues cabe problematizar esto y preguntarse también, no solo a los académicos, sino también a los mismos portadores, ¿qué sucede con esto? Hay otras experiencias también, como las experiencias pedagógicas, como esta cartilla que realizamos en 2015, a partir de dos experiencias locales en dos veredas, en dos escuelas veredales, con niños y con el apoyo del Ministerio de Cultura. A partir de trabajo de campo, desarrollamos 6 capítulos en donde en esta cartilla los maestros de aula, los maestros rurales, los maestros de escuela rural pueden acceder a un material para proyecto de aula. Desde el llano, la tierra, el llanero, el trabajo de llano, los cantos de trabajo y otras expresiones asociadas también a los cantos. También alrededor de los objetos y la materialidad se han hecho bastantes trabajos con relación a las herramientas, haciendo la analogía entre el canto como herramienta de trabajo y también los objetos propios del trabajo de llano. También la parte lúdica, este es el trabajo que hicimos con UNESCO en 2017 y 2018, un juego que revitaliza los caminos ganaderos de San Martín de los Llanos y pone de manifiesto las problemáticas que tenían que enfrentar los vaqueros en los diferentes momentos en estos escenarios de práctica que son los caminos y las posadas ganaderas. Problemáticas como cuando había mucha fauna, entonces había caimanes, tigres, leones, serpientes. Luego con las oleadas de violencia, tanto de FARC como de paramilitares, y la guerra por las drogas en las rutas ganaderas, transportando las drogas que venían de los grandes cultivos en el Guaviare, entonces los caminos ganaderos eran lugares de paso. También la oralidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los espantos en los caminos, los pasos de los ríos también como problemáticas para esta actividad, el arreo, pues que es una de las principales, y ahora principalmente las grandes palmeras, selvas de 10.000 o 20.000 hectáreas, donde ya los vaquianos se pierden, los ganados se les pierden atravesando estos grandes territorios de palma de aceite. Y los pasos de los tranqueros con quiebrapatas que pone la petrolera, puesto que borraron los caminos y los adecuaron especialmente para el paso de sus camiones.
Entonces, bueno, a través de estas estrategias lo que uno busca es contextualizar y sensibilizar también a las personas alrededor de todo este tipo de problemáticas. Y en algunos actos, especialmente del meta, pues el juego se articula en compañía tanto de familias como de actos que se han dedicado al turismo, entonces lo juegan con los turistas y les cuentan y a través de la actividad lúdica se conocen pues estas problemáticas y también esta práctica, porque para jugar hay que cantar. Bueno, creo que ya estoy sobre el tiempo y quería compartirles esto. Muchas gracias. Ya te iba a cortar, John. Estaba buenísimo, pero ya. Pero no, pero ya comenzamos a tener preguntas. Tú además introduces un tema pues que también es crucial y es ver si el tema de la patrimonialización genera más riesgos para el patrimonio, que pues esa es otra gran pregunta. Hay gente pues de muchas partes del país, pero también de Chile, de Panamá, de Acacias que te saludan, de Tibasosa, de Apía, hay alguien en Facebook, bueno, de muchas partes, y nuestro próximo panelista, que es Santiago Rivero. Santiago, ¿nos desconectó Santiago? No. Ahí está. Santiago Rivero está en la zona de Santander. Santiago lleva como 20 años o más trabajando temas de arquitectura en tierra, es ingeniero civil con una maestría en arquitectura en tierra. Ya ha trabajado en temas de formación, ha trabajado asesorando a los municipios, también pues con temas de diseño, con diseño de bajo impacto ambiental, diseño de interiores, todo en arquitectura en tierra. Y bueno, últimamente ha trabajado mucho con turismo cultural, pero durante estos 20 años ha trabajado mucho con ese tema del riesgo que existe sobre la arquitectura en tierra en el país y ver cómo hacer para prevenir ese riesgo. Entonces, Santiago, muchas gracias por acompañarnos y adelante con tu presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Martín, ahí Comos Colombia, por invitarme a compartir con ustedes este espacio de la arquitectura de tierra, sus riesgos en el contexto colombiano desde Santander, que creo que eso se aplica pues para Colombia, pero también para toda Latinoamérica y el mundo. Entonces, pues vamos a comenzar con la presentación. Por aquí un temporizador. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que amenazan la arquitectura de tierra? Y como una segunda pregunta, eje conductora, es ¿qué hemos hecho, qué he hecho para mitigar esos riesgos, prevenir y afrontar los riesgos? Pues yo parto del hecho de que es importante tener en cuenta que el patrimonio cultural inmueble construido con tierra debe mantenerse con tierra, es decir, debe mantenerse con el material constitutivo y con el saber hacer constructivo propio de esas técnicas, es decir, la cultura constructiva a disposición de esa preservación. Entonces vemos que en el caso de la arquitectura de tierra, por lo menos como yo la concibo, pues va íntimamente ligado el tema de el oficio a disposición de la preservación del inmueble. No puedo concebir un elemento sin el otro. Y pues para tener un poco de contexto, para entender el impacto y la necesidad y las magnitudes del tema de la arquitectura en tierra en Colombia, estamos hablando pues que en Colombia tenemos inmuebles con declaratoria individual de patrimonio nacional, 45 centros históricos con declaratoria nacional, pero además de esos 45 centros históricos y los declarados inmuebles individuales, tenemos zonas de preservación en el resto de municipios del país, en donde la gran mayoría de estas zonas de preservación son construidas con tierra. Pero además de eso, estamos hablando de la vivienda rural, que en la mayor parte del país también es en tierra. Y también en esas zonas y sectores de pueblos y de ciudades que no tienen una identificación según el ordenamiento territorial y que también están construidos con tierra. Entonces, la arquitectura con tierra en Colombia es una realidad y una necesidad que no se ha afrontado, considero yo, de la manera adecuada desde la formación, desde la academia y también desde la parte, desde los entes territoriales.
¿Mm? Porque pues menciono acá, se trata no solo de preservar lo que está construido, también se trata de generar nuevos desarrollos al interior y alrededor de los centros históricos y de las zonas de preservación, pero también se trata de generar hábitat sostenible y digna en lugares donde la producción y venta de materiales industriales no son la solución al déficit habitacional. Entonces yo aquí voy abriendo un poco el espectro más allá de lo patrimonial, y que me parece que, que la arquitectura de tierra ha caído un poquito en ese tema, y eso le ha dificultado bastante centralizarse mucho en lo patrimonial, porque pues es más que patrimonio cultural. La construcción con tierra pues va más allá, y voy a exponer aquí unos temas relacionados al respecto. Dentro de los factores que facilitan el riesgo, yo señalo, hay muchos, pueden haber muchos, yo aquí voy a señalar unos 3, que es la ausencia de un marco normativo que regule la intervención y la construcción nueva con tierra. Voy a tocar más adelante que ya en este último año han ocurrido 2 hechos históricos en la historia del país de la construcción con tierra, que son hito casi en Latinoamérica, lo vamos a mencionar. Un segundo factor que facilita el riesgo es la escasa formación técnica o posibilidades de formación técnica que posibilitan la intervención adecuada. Y voy a hacer mucho énfasis en que es la precaria formación profesional que conduzca a la toma de decisiones acertadas a nivel de intervención y nuevos desarrollos que involucren una mirada más de lo patrimonial y más allá de ello. Porque vuelvo y repito, dentro de mi experiencia, el tema de la construcción con tierra va más allá de lo que jurídica y académicamente llamamos patrimonial. Este es el centro histórico de San Gil. Esa foto es tomada desde una de las torres de la iglesia. El centro histórico de San Gil es patrimonio de la nación desde 1963, y aquí pues vemos uno de los riesgos materializados, y es que la presión inmobiliaria, la falta de conocimiento, de sensibilidad y de control, pues propicia pues la demolición indiscriminada de las casonas del centro histórico. Vemos cómo se levantan estos edificios ante la presencia de todos, con la anuencia pues de Secretaría de Planeación, de los profesionales, de los promotores inmobiliarios, y como un desconcierto también de la parte de la ciudadanía. Y esto ocurre pues en buena parte de los centros históricos declarados patrimonio en el país y en los que no están declarados. Pero aquí viene una parte que también me parece muy delicada y muy sensible. Esta imagen es de Barichara. Barichara lo tenemos como uno de los íconos donde más se construye y mejor se construye con tierra. Pero vemos ahí uno de los riesgos de las afectaciones que están pasando en Barichara, y es como una alta demanda de construcciones con tierra y una ausencia de formación técnica hace que se esté pervirtiendo la técnica constructiva. Vemos en la imagen de la izquierda como el tema del sobrecimiento, que es ese realce en piedra de las casas, que corresponden al principio de buen sombrero y buenas botas, se ha ido cambiando solamente por algo cosmético. Ese sobrecimiento, pues originalmente, tradicionalmente, como funciona, son piedras de gran tamaño que se cuñan para aislar la humedad del piso con el muro en tierra. Como se ven bonitos, y así lo quiere el nuevo propietario, pues entonces el constructor voltea la piedra para que la cara de mayor área sea expuesta, pero le cambia el comportamiento porque el área el área más pequeña es la que queda en contacto con la cimentación y no funciona bien. Pero eso solamente es algo cosmético y está ocurriendo porque pues no hay formación técnica, y los constructores, que cada vez crecen más y son más jóvenes, no comprenden los fenómenos y satisfacen al arquitecto y al dueño de casa. Y aquí pues se ve una obra a la derecha, pues donde eso es evidente, las piedras están paradas. Después de que se termine ese pañeta, parecería como si fuesen las piedras que van de lado a lado del ancho del muro, pero no, son apenas que están paradas en la zona de menor área, aumentando su vulnerabilidad. Y ese es otro ejemplo también en Barichara. Entre una junta y otra de un muro de tapia pisada entre bloque y bloque, en la parte superior se pone una piedra, una cama de piedra para controlar la contracción por secado, de tal manera que el bloque que está en la parte superior, que va trabado, pues no se sienta tan afectado por esa contracción de los bloques que están en la parte inferior. Resulta que en las casas, pues tradicionalmente se deja una piedrecita de esas por ahí a la vista y se ve muy bonito. En las casas nuevas, pues la gente les parece bonito, las personas de Bogotá, Medellín,
el arquitecto lo propone, el maestro no comprende, el maestro joven no comprende el fenómeno físico, no entiende por qué pasa eso y llenan indiscriminadamente de piedras las fachadas y en algunos casos aumentando la vulnerabilidad sísmica porque generan cambios de materiales en sectores muy cercanos a los vanos de puertas y ventanas. Entonces vemos que no solamente es el riesgo tradicional que se está viendo en centros históricos donde se está demoliendo, sino en Barichara, que es la joya de la corona, por falta de formación técnica, se está pervirtiendo la técnica. Acá vemos pues también el cambio del revestimiento de pañete cagajón, pasado ya al cemento con el alambre. Voy a citar acá 3 casos donde fundamento y quiero resaltar la necesidad o el gran vacío conceptual que hay en los profesionales de ingeniería y de arquitectura del país con respecto a las construcciones con tierra, y hago énfasis en que no deben afrontarse de la academia, no debe afrontarse desde una especialización de patrimonio. Este caso es en Oiva, Santander. La alcaldía consiguió un recurso para cambiar el empedrado de la calle principal, levantaron todo el empedrado y el 7 de septiembre del 2017 se cayó la casa de la esquina. Me contactaron para hacer el peritaje técnico y se identificó, pues ese no es centro histórico patrimonio declarado, nadie, pues en el ministerio creo que muchos ni siquiera saben dónde queda Oiva, ni los que estudian patrimonio o restauración, pero se cayó una de las casas principales del pueblo y resulta pues que en la bitácora de obra se reportaron 38 eventos lluviosos durante 45 días de obra y en la parte superior, acá en esta parte, se ve que hay un empozamiento causado por la calle, el empedrado de la calle que da al parque y este sumidero. Nadie se percató que cada vez que llovía esto se empozaba y el agua estaba filtrando hacia la casa pues por capilaridad se mojó en la parte inferior y se cayó un día que hubo una inundación el 7 de septiembre. Si el funcionario que estaba cambiando el empedrado hubiese tenido en su fase de pregrado un conocimiento del tema mínimo, sabría que se estaba exponiendo a un tema aquí grave. Esa fue la falla. Y ese es el estado actual. Hay un problema ahí grave de pólizas y demandas. Hoy va Betulia, Santander. 2015 hubo un sismo que lo sentimos en buena parte del país, 120 casas afectadas, y a mí me llamaron y me dijeron, Santiago, la mayoría son casas de tapia pisada. Yo fui, hice la visita y me di cuenta que, aunque la mayoría de las casas de tapia pisada eran afectadas, no todas las casas de tapia habían sido afectadas. Las afectadas tenían un común denominador, que lo pueden ustedes apreciar. Habían recibido el año anterior un mejoramiento de vivienda del municipio con dinero del Estado consistente en quitar esas cubiertas pesadas de madera, caña, barro y teja de barro por cubiertas ligeras de perfiles metálicos con tejas de fibrocemento. Todas esas casas se abrieron. Eso lo que demuestra una falta de conocimiento de quien estructura el proyecto, en la alcaldía, en la nación, porque a las casas de tierra no se les puede quitar el peso. La compresión les mejora su respuesta ante los sismos. Quitarle la compresión a una casa de tierra la hace más vulnerable. Y eso no se enseña en la universidad y eso pasó ahí. Pero lo peor del caso es que llegan los funcionarios de gestión del riesgo, ven las grietas y dicen esto se va a caer y pasaron el bulldozer y tumbaron las 150 casas de tierra, cuando muchas de ellas tenían daño reparable. Pero peor aún, el Estado llega con la solución. Durapanel y copores traídos desde Bogotá en avión, revestidos con cemento como las soluciones. Entonces vemos ahí un gran desconocimiento de cómo funciona el material, cómo funciona, cómo responden ante los sismos. Y estamos hablando que no son temas de patrimonio ni de restauración, sino de la gran mayoría de los municipios del país. Y el caso de Barichara. El pueblo es bellísimo, se preserva el saber hacer constructivo, el patrimonio inmaterial, las casas nuevas aparecen en revistas de arquitectura, reciben premios. Las casas estas nuevas que aparecen ahí, todas se hacen con licencia de construcción infringiendo la norma sismoresistente, porque la norma sismoresistente no contempla la tierra como material de construcción. ¿Quiénes construyen las casas? Los tapieros de Barichara. Muchos de ellos no tienen casas porque son muy jóvenes y se quedaron a vivir porque ya hay empleo.
Entonces, ante la ausencia de vivienda, pues el déficit de vivienda, la alcaldía saca un programa de vivienda con subsidios del Estado y préstamos del sector financiero que deben cumplir con la norma. Entonces, mientras un tapiero hace una casa de 2.000 millones para alguien de jet set colombiano en Barichara, que va a salir en revistas con licencia de construcción, su casa tiene que construirse con ladrillos, cemento, estructura de concreto, porque si quiere recibir el subsidio y si quiere recibir dinero del sector financiero, tiene que hacerse con sistemas que están aplicados en la norma. Y así está creciendo Barichara. Esos son los nuevos desarrollos que son barrios de interés social, que son superiores a cualquier barrio de interés social de los del país, donde se ve un lenguaje en fachadas que pues no rememora. Toma los elementos del centro histórico porque la población local se reconoce en el lenguaje arquitectónico del centro histórico, pero que el sistema le impide utilizar la materialidad que ellos ponen a disposición de las élites del país. Entonces se genera esa gran contradicción en Barichara. Pues, ¿qué hemos trabajado? ¿Qué hemos hecho? Ya para ir a la parte final, pues algo aquí muy interesante. Ya en noviembre del año pasado salió un capítulo en la NSR 10 para intervención de edificaciones de tapia pisada y adobe de 1 y 2 pisos. Ese es un complemento en la norma. Yo tuve la oportunidad de coordinar y dirigir la parte técnica y administrativa de esta investigación, que fue financiada por el Ministerio de Cultura y Instituto Digital de Patrimonio. Y esta norma recibió en septiembre de este año el Premio Nacional de Ingeniería en la categoría de Diodoro Sánchez 2020 en lo que se refiere a publicaciones. Esa es una herramienta muy, muy valiosa, pero apenas es un primer paso de reivindicación y visibilización de la arquitectura de tierra en el país, por lo menos tenida en cuenta en construcciones ya hechas. Trabajo, y no solo yo, sino otros profesionales en formación profesional. Continuamente doy talleres de arquitectura de tierra para universidades. Y me parece que un tema importante para darle fuerza al tema de arquitectura de tierra es mostrar que no solamente es patrimonio, es contemporaneidad, y eso implica relacionarla con otros escenarios, con otros materiales. He hecho ejercicios aquí, una barra de un bar, locales comerciales, un monolito en San Gil. Es decir, yo creo que se fortalece el tema si se saca también del tema de la preservación del patrimonio y se busca otras posibilidades. Incluso el sitio en el que estoy yo, los muros que ven a mis espaldas son esos que se están construyendo ahí, y ese es un entorno, un centro comercial en San Gil, donde el local que se hizo, que es un café Loma Verde, es con tapia pisada la decoración de interior. Pienso pues que, ya cerrando acá el tema, que la construcción con tierra no debe ser solamente de especialistas vinculados a la preservación del patrimonio cultural. Los marcos normativos y requerimientos del Ministerio de Cultura deberían ajustarse a contextos locales para que profesionales con un mínimo de formación puedan intervenir, preservar y desarrollar. La estructura como funciona hace muy costoso que una familia de San Gil que quiera arreglar su casa tenga que contratar a un especialista con posgrado venido de Bogotá, donde dice la familia, me entregan papeles, pago en papeles lo que tengo yo para arreglar el techo de la casa. Entonces, ahí debe haber un ajuste en esa parte. Sí, se dirige una política y unos requerimientos ajustados al contexto, a contextos particulares, porque el cumplimiento de los parámetros actuales desestimula y es costoso. Y algunas acciones ya de sensibilización que desarrollo acá con mi equipo de trabajo en Barichara es el tema del turismo cultural, donde recibimos estudiantes de colegios, de universidades a hacer talleres de construcción con tierra. El año pasado recibimos 2.120 estudiantes de colegios, 250 estudiantes de arquitectura e ingeniería en talleres de 2, 3 y 4 días, y tenemos una casa taller de la tierra donde recibimos el año pasado 520 estudiantes, y este año fuimos los finalistas, de los 3 finalistas en los Premios Nacionales de Turismo de ProColombia 2020 en la categoría de innovación y desarrollo, con nuestro tema de la construcción con tierra y el material tierra llevado a un formato de turismo cultural para que el mensaje llegue pues a la mayor parte de personas. Y ya es la última diapositiva, me pasé acá un minuto, pero que es realmente, viene del Ministerio de Cultura, esta imagen. Hay un avance histórico y es realmente histórico. La vivienda de interés cultural hace parte de la nueva ley de vivienda. Vivienda de interés cultural reconoce la diferenciación
contextual, ambiental, cultural del país, de tal manera que esta nueva ley de vivienda que viene ahorita la reglamentación, debe reconocer los materiales, la cultura, los sistemas constructivos propios de cada sitio. Y en eso cabe el tema de la tierra para vivienda nueva, que es lo que para muchos nos inquieta y creo que presta un servicio realmente muy importante en el desarrollo del país. En este momento, construir una vivienda nueva con tierra se sale del marco legal. Y en Colombia, la norma NSR 10 hace parte de una ley y quien infringe la ley comete un delito. Eso es una gravedad y es un tema muy álgido en Colombia. Y realmente, si uno se va al tema literalmente jurídico, construir una casa nueva de tapia pisada es cometer un delito. El tema de Barichara, llamo yo, es que tiene la misión de mostrarle al país que la norma debe ajustarse y eso lo está haciendo. Solamente se muestra que las normas hay que ajustarse cuando se infringen y se infringen positivamente, y eso se está haciendo desde Barichara con un grupo de profesionales que trabajan en el tema, alrededor de unos 15, unas 30, 50 cuadrillas de tapieros que todos los días trabajan. El año se mueven cerca de 30.000 millones de pesos de casas nuevas de tapia pisada en Barichara. Y finalmente, ¿qué hay que hacer? Investigar, formar y difundir. Y hago mucho énfasis en la formación y en la formación al nivel de pregrado en los profesionales. ¿Listo? Ok, Martín no crea que la terminara en tan poco tiempo, ¿no? No, estuvieron muy juiciosos los tres, muchas gracias. Así vamos a tener tiempo para preguntas, porque ya hay bastantes preguntas. Las 13 presentaciones estuvieron maravillosas, porque ya, pues digamos que podemos ver que plantean riesgos asociados a desastres naturales, que nos hablaba Álvaro de eso, riesgos asociados al desarrollo, ¿no? Que John nos hablaba de riesgos asociados al desarrollo, y Santiago, pues ya riesgos asociados a la falta de conocimiento, ¿no? Como a la falta de formación, a la ignorancia. Y pues tenemos conectada gente que, por ejemplo, de Cartagena, que dice pues que, o de Bogotá, de la Candelaria, que nos hablan de los riesgos asociados a la gentrificación, por ejemplo. Y John hablaba pues ya de los riesgos que causa la misma patrimonialización, ¿no? Entonces tenemos pues una amplia gama de riesgos, de problemas que tiene el patrimonio cultural. Entonces pues también hay una serie de preguntas. Voy a comenzar con Álvaro. Tenemos pues también, si la gente quiere seguir haciendo preguntas, puede, no sé si alcancemos a responderlas todas, pero pues intentaremos la mayor parte de ellas contestarlas. Pero Álvaro, pues tú ya pues mostraste algo ya bastante interesante sobre lo que está haciendo Mompox para la prevención del riesgo, sobre todo para las crecientes del río Magdalena. Pero pues con todo este tema del cambio climático, que estos fenómenos están aumentando y cada vez pues son más constantes, la pregunta es si está preparada Mompox para una nueva creciente como la del 2010. Para una creciente como la del 2010, sí. Claro, ya lo probamos y ya la superamos, y precisamente la intervención que se hizo con el apoyo, con los recursos de las instituciones internacionales que nos apoyaron y de la agencia española, llevó a consolidar todas estas defensas de la ciudad tal cual como están, y ellas funcionaron perfecto. E inclusive que con estos recursos lo que hizo fue corregírseles problemas que tenían de filtración, de estabilidad. Por consiguiente, para una creciente parecida al del 2010, no tenemos ningún problema, está solucionado. Pero el problema es que los estudios de hidromorfología proyectan las crecientes que cada vez van a ser mayor, y por eso el famoso monolito que te presenté, que hablaba de la cota 2080, que a 50 años la superará. Pero como también te mostré históricamente, Mompox hay una gran creciente mayor cada 100 años, y que estamos seguros que ya es así. Estas barradas que tenemos no van a funcionar para defender a Mompox de las crecientes. Fuera de eso, que el río cambia tanto, y con esta
que se habla del cambio climático, entenderá que entonces el riesgo aumenta porque el volumen de agua que se maneja es mayor, al igual que las sequías. Y ese cambio, este cambio de, digamos, de régimen de agua también afecta a las construcciones nuestras. Por ejemplo, después del 2010, que vino una época seca, el 2011 hubo, pero en el 2012 ya hubo sequía, empezaron a aparecer grietas en muchas edificaciones patrimoniales y empezaron muchos de los pisos de las baldosas hechas a mano en los hornos momposinos, empezaron a deteriorarse porque el régimen de agua fue primero mucha agua y después muy poca agua y empezó a afectar a las construcciones, y esto no nos lo esperábamos nosotros. O sea, una afectación indirecta por efecto de el cambio brusco de los volúmenes de agua en el suelo, imagínense. Claro, es un poco lo que nos contaba también Santiago, pues que en el caso de la arquitectura en tierra es un poco más crítico, ¿no? Más crítico, exacto. Sí, pero bueno, digamos que son buenas noticias lo que nos das. Si nos dices que están más preparados para una creciente como la del 2010, porque recuerdo Sí. que fue bastante catastrófica, ¿no? Ajá, así es. John, nos preguntan pues ya sobre los cantos de trabajo del llano, pues que entró esa lista de salvaguardia urgente de la UNESCO. Pues bueno, tú has estado ahí al frente y pues, hay una pregunta y es si ha servido para algo que esté en esa lista de elementos que requieren salvaguardia urgente de la UNESCO, pero sobre todo, ¿qué dice la gente cuando le dicen que los cantos del trabajo del llano necesita salvaguardia urgente y que el país lo ha reconocido y que una organización internacional como la UNESCO también lo ha reconocido? La gente que como pues también que siente de eso, que espera, que están esperando también de ese pues reconocimiento. Bueno, ahí hay de todo, ¿no? Inicialmente ha tenido como unos momentos. Cuando se supo que los cantos de trabajo de llano, eso fue como el 7 de diciembre de 2017 o algo así, pues eso fue como un boom, ¿no? Como ganarse un mundial un poco a nivel local. Pero es que uno de los problemas justamente de la patrimonialización es eso, las expectativas que genera en la gente y lo que viene siendo realmente. ¿Para qué ha servido? Bueno, primero, después de ese boom, yo creo que la gente esperaba y si bien uno hace la tarea de decirles, oiga, venga, todo, esto no es como lo pintan, esto no quiere decir que ahora viene un mundo de dinero para todo el mundo y que, mejor dicho, les va a cambiar la vida, pero es inevitable a nivel rural, sobre todo la fuerza que tienen instituciones como especialmente la UNESCO y el Ministerio de Cultura en este nivel como discursivo, en esos significados asociados a un estado como que te da algo. Entonces, por ese lado, ha sido primero como de mucho euforia y luego un poco como de que, pero no es nada. Entonces, al final de todo es un saludo a la bandera o es una etiqueta que te ponen y ya. A nivel de gestión, sí creo que ha impactado, pero pues hay unas problemáticas locales que son bien graves y es que la gente no está acostumbrada a gestionar o a autogestionar o a formular un proyecto o a pensarse una idea como proyecto, sobre todo en las zonas rurales. Entonces, eso sí ha traído muchas problemáticas porque los que lo pueden hacer pues son los que tienen acceso a algunos recursos que sí se han abierto, se han flexibilizado, como pues el tema del impuesto del INC, pues que obliga a los departamentos a que dé un poco más de dinero, el 50% a las manifestaciones que están en la lista de salvaguardia de la humanidad. Entonces también se crean tensiones y hay una cosa que estoy viendo, que está sucediendo actualmente, y es que es lo que pasa como en el mundo de la música, ¿no? Como gente muy, muy buena ganando poco dinero que no puede vivir de la música y gente muy mala ganando millones y millones de dólares. Y pues no a ese nivel, pero también pasa que hay
portadores o grupos de portadores que pues son los de siempre. Entonces empiezan a generar también tensiones entre ellos o como, ah, no, pero a mí nunca me llaman, bueno, como esas cosas que también lo genera la misma patrimonialización, pero eso es a un nivel ya muy fino, como de filigrana social interna que se ve. Y esto es generado justamente por ese tipo de reconocimientos. Y lo otro, pues bueno, también que se vuelve como ya un poco pesado, ¿no? Todos los festivales, un concurso, a nadie se le ocurre nada más que hacer otro concurso, que hacer otro festival donde haya cantos de trabajo de ya. Yo creo que falta formación también por ese lado, alrededor pues, de lo que es la manifestación, ¿no? Que no es solamente el canto, sino que tiene toda una estructura debajo cultural que está asociada a todo lo que mencioné ahí, a los espacios, a los lugares construidos, a los objetos, a un montón de cuestiones de la cultura. Creo que es complejo y pues es algo que realmente esos impactos se están empezando a ver hasta ahora, desde estos últimos 2018, 2019, 2020 casi que no cuenta porque estuvimos medio encerrados. Gracias, John. Ahora con Santiago, porque Santiago pues está trabajando con un tema que tiene una particularidad, ¿no? Y es que es una mezcla muy buena de el patrimonio cultural inmaterial, unos saberes particulares asociados a la construcción tradicional en tierra, pero también al patrimonio material. Tanto elementos de lo que estaba hablando John con lo que estaba hablando Álvaro, ¿no? Entonces, hay herramientas en el país para salvaguardia del patrimonio inmaterial y para la protección del patrimonio construido. Y yo sé que Santiago pues nos estaba como intentando sacar del ámbito del patrimonio cultural, pero hay una pregunta y sí es ver cómo, si él ha podido, pues como desde su trabajo, desde su gestión, si has podido, Santiago, ver cómo utilizar estos dos tipos de herramientas, las herramientas que existen para la salvaguardia del patrimonio material y para la protección del patrimonio construido. Pues bueno, creo que hasta antes de noviembre del 2019, cuando sale la resolución de que el capítulo ahí 610 EP17 se firma. Claro que bueno, se firma en noviembre de 2019, se presenta en el Museo Nacional en un acto muy interesante, chévere y muy concurrido en febrero del 2020 y luego entramos a pandemia, entonces pues no se ha utilizado. Pero entonces hablemos del pasado, lo que ha ocurrido antes. Y de lo que ha ocurrido antes es que las herramientas para preservación y conservación de patrimonio cultural material inmueble entraban y entran en contradicción con la normativa de construcciones en el país. Era una terrible contradicción. Entonces, por un lado, pues estaba el tema de los criterios de valoración del inmueble, constitución del bien, forma, todo ese tipo de criterios de valoración. Se hacían pues todos los análisis y aproximaciones patrimoniales cumpliendo la ley 1185-2008, pero al momento de aterrizarla ya en la obra específica, había que romper la casa para ponerle vigas, columnas de concreto y pantallas. Y para eso entonces el patrimonio cultural inmaterial, que es el oficio, pues no entra ahí. Entonces, para mí hay una gran contradicción que espero y esperamos mucho que comience a salvarse esa gran contradicción con este complemento a la NSR 10 que es para intervención y con este escenario que se abre a partir del reconocimiento de la vivienda de interés cultural. Pues todavía no hay pasos dados en este nuevo escenario, pero lo anterior era completamente contradictorio. Las herramientas, ¿sí? Se preservaba el oficio, pero si uno iba, bueno, necesitamos formación técnica. ¿Quién da la formación técnica? El SENA. El SENA hay que formar las normas de competencias y las normas de competencias del SENA, que es un ente del Estado, debe corresponder con lo que está en la norma de construcción. Y como la norma de construcción no contempla la tapia pisada, entonces el SENA no puede formar
técnicos de Tapia Pisada. Entonces era una gran contradicción, un discurso desde lo patrimonial, pero al llevarlo ya a la realidad, a la ejecución, al día a día de la obra para la intervención y la preservación del patrimonio, entraba en completa contradicción. Esperamos que eso ya se solvente. Ya me parece que en un año hemos dado unos pasos grandísimos, muy valiosos, que van a mejorar la situación que hasta el momento teníamos. Sí, 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 creo que todos estamos a la expectativa de lo que vaya a pasar, ¿no? Tanto con la NSR, Santiago, no todo el mundo sabe lo que es la NSR, porque además hay gente que está de Chile, de Panamá, de Claro, Argentina, sí, sí, ¿no? me excusan. Entonces, NSR es norma sismo resistente, que es pues el marco normativo que rige la construcción en Colombia y que contempla materiales de producción industrial y que se desenvuelven en el rango elástico, el concreto, el acero, la mampostería confinada, la madera. no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas, pero Juan David Mejía contesta una pregunta pues que puede ser para los tres, ¿no? Y es algo que ya han dicho, y es que hay un enorme riesgo que son los dirigentes de turno. Eh, y pregunta si existe alguna herramienta para que tengan formación en patrimonio. Y yo pues cambiaría un poco la pregunta, y yo pues porque creo que sé que los tres han trabajado en eso. ¿Qué han hecho ustedes para llegar a esos dirigentes de turno siempre que hay un cambio de administración? ¿Qué han hecho ustedes como para llegar a los nuevos alcaldes, a los nuevos gobernadores, como para ayudarlos para sensibilizarlos, para crear un poco esa formación de la que estaba hablando Santiago? Santiago, si quieres, pues arranca, que tú eres el que lo tenía el tema ahí ya más en la cabeza y el más crítico. Bueno, pues en el caso mío en San Gil, que es donde he trabajado más ese aspecto, porque aquí la necesidad era y es mayor, pues ocurrió algo muy particular, muy particular. Desde la sociedad civil y desde la conformación del Grupo Vigía de Patrimonio de San Gil comencé a llamar la atención sobre el incumplimiento de la ley que preserva el Centro Histórico de San Gil, y organizando algunos eventos apoyados, algunos de ellos con el Ministerio de Cultura, y llamando la atención del tema desde la ciudadanía. En la administración anterior, el alcalde de turno del 2016, pues le apostó al tema, ¿sí? De la preservación, de atender un poco lo del centro histórico. Bueno, tanto que molesta acá, hay que saber a ver qué es. Entonces abrió un espacio para trabajar algunas acciones. ¿Qué ocurrió? Los veedores, grupos sociales que están siempre del lado crítico del sector público, consideraron que yo había traicionado la causa y que me había vendido al estamento, y comenzaron a hacer un ataque también, porque pues les pareció inaudito que ahora yo estuviese del lado del sector público. A mí me generó una gran decepción del proceso, porque fue una versión fue inaudita, que también pues se lograron hacer cosas. Se hizo un trabajo de sensibilización del PEN, de formación del PEN del plan de manejo del centro histórico de San Gil entre los profesionales. Se hicieron algunas actividades, algunas publicaciones, pero fue un desgaste grande, y que me sorprendió cómo toca lo social y lo político el tema del patrimonio. En un centro como San Gil, que está creciendo, mucha presión inmobiliaria, hay muchos intereses económicos y políticos, y uno como profesional, como ciudadano que está inmerso ahí, termina uno en un juego ahí bastante extraño, que para mi caso me rebasó mi paciencia, y hasta un poco mi amor por el centro histórico de San Gil, que a cuenta de que estoy yo acá exponiéndome también, y tome un poco de distancia. Entonces ver también cómo a veces la sociedad civil también toma partidos y genera ese tipo de situaciones. Álvaro, ¿qué nos quieres decir sobre pues, lo que has hecho tú de gestión además creo que Bueno, todo el que quiere hablar de patrimonio cultural en Mompox termina hablando contigo, pero ¿cómo te ha ido pues, como en esa gestión con
con los con los alcaldes sobre alcaldes todo. que han llegado, sí. Bueno, en Monpós existe el PEN, Plan Especial de Manejo y Protección, desde el 2009. Sin embargo, cada administración muestra una sensibilidad diferente, y lo grave es que, por ejemplo, las veces que se han nombrado directores de planeación son pocos conocedores del tema patrimonial. Y bajo estas luces que a veces inclusive se atreven a decir de que, o no se atreven a defender la causa y no defienden, sino que aceptan un argumento que cualquiera le dice, no, es que nada más nada más se necesita proteger la fachada y no el resto de la edificación, y se quedan sin decir una palabra. Entonces eso pone muy en riesgo a las edificaciones patrimoniales. Pero el problema más grave del centro histórico de Monpós somos los arquitectos, con el perdón de todos los colegas que aquí estén, pero precisamente cuando no se tiene la formación en patrimonio, el mayor riesgo de los centros históricos son los arquitectos que no tienen esta sensibilidad o el conocimiento sobre el por qué, el qué y el cómo se debe intervenir en un centro histórico. En el caso de Monpós o de cualquier otro centro histórico como Barichara, que es muy crítico, como lo dijo Santiago, y lo recalcó él, que falta formación técnica, y que desafortunadamente, como él también recalca, que hay técnicas tradicionales que no se pueden enseñar porque precisamente el Estado las tiene prohibidas, y en el caso del SENA no enseña ciertas cosas, y lo mismo sucede un poco en las técnicas constructivas tradicionales, con las cuales también estuvimos trabajando en escuelas taller, y precisamente algunas cosas se miraban fuera de la ley, ¿ya? Entonces era una dicotomía, tener que enseñar lo tradicional, pero lo tradicional no estaba dentro de la legalidad. Y por ejemplo, vamos a poner un caso así, cierro, cuando se hizo la intervención y la restauración de la Albarrada de Mompox, y se hubo necesidad de poner faroles, que aquí en Mompox hay unos herreros fantásticos, y que en la escuela taller teníamos herreros de las técnicas constructivas tradicionales. Los faroles hubo que traerlos de Holanda porque eran de plástico y cumplían el RETIE. Entonces, con el cuento del RETIE, sacaron a todos los artesanos tradicionales de Mompox. En el caso de la parte eléctrica, digamos, las luminarias. Imagínense, poner una luz, pero ¿qué es un farol? Bueno, ustedes entenderán que eso fue una gran decepción, y es angustiante ver también cómo la ley y cómo la norma está dejando a todos los artesanos por fuera de la legalidad. Afortunadamente ya hay una ley de vivienda que aplaca esto, y vamos a ver cuáles son sus alcances, que es la esperanza para que eso empiece a mejorar. Sí, como decía, todos estamos a la expectativa. John, ya quieres terminar, a ti te toca un reto más grande porque te toca con un territorio enorme y con un montón de alcaldes y gobernadores. Entonces, ¿cómo ha sido tu trabajo también como para gestionar ese riesgo que son los gobernadores entrantes, los alcaldes entrantes, los secretarios de planeación? ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, pues realmente es una tarea que yo digo que hasta ahora está empezando, porque el proceso ha ido muy lento. Al comienzo se pensaba poder crear una red de patrimonio, red de salvaguardia realmente de cantos de trabajo de llano, pero esto fue imposible, se intentó durante 2 años. Desde la señal de internet y de ahí para abajo, la ausencia de carreteras y esto hace muy difícil que se pueda consolidar un grupo gestor o bueno, como algo que pueda hacer frente o hacer fuerza o hacer resistencia ante las mañas de los gobernantes locales y los vicios creados pues, desde antaño, ¿no? Ahí yo diría que uno puede hablar como de zonas, por ejemplo, hay departamentos que en el tema de patrimonio pues están como muy en nivel inicial, que es por ejemplo Vichada,
donde el territorio de los cantos de trabajo de llanos, especialmente la costa del Meta, que es una franja de tierra fértil, ganadera muy grande y muy rica, pero todavía, pues al no existir un consejo departamental, mucho menos en los municipios, los 3 municipios que son Santa Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño, que tienen ganadería, pues es muy difícil pensar en un interés pues como por todo el tema de la salvaguardia de los cantos o de estas prácticas. Después están departamentos muy ganaderos como Arauca y Casanare, especialmente Arauca, que ha entrado un poco en el tema de la salvaguardia últimamente, y bueno, el que más ha entrado es Meta. Yo hago una lectura general de los 4 departamentos diciendo, por ejemplo, que Arauca no ha entrado o ha entrado tardíamente, porque siento que en Arauca los cantos están muy vivos, como que la salvaguardia de alguna manera ellos no la sienten, no la vivencian como algo urgente. Eh, si bien sí hay una transformación muy grande, por ejemplo, ya La Palma no se ha metido tanto como si se ha metido en Casanare y el Meta, el tema de monocultivos, que es el impacto más grande en los cambios en el uso de la tierra y que ha acabado con el agua y que ha traído otro tipo de enfermedades a los animales, en fin. Y en el Meta, pues el Meta es un departamento demasiado diverso, donde casi que gran parte del departamento no está dentro de ese imaginario de cultura ganadera llanera. Entonces allí es donde más impacto tiene toda la cuestión institucional esta de crear días de la llaneridad, de hacer festivales y como de reconocer esa llaneridad o reafirmarla de alguna forma, que eso va muy en boga con el tema de la patrimonialización. Entonces ellos han estado muy sintonizados en hacer muchas estrategias, llevarlas a cabo del plan de salvaguardia en el Meta. Y porque también tienen territorios que han sido muy afectados por la violencia y muy afectados por los monocultivos y por las petroleras. No así en el Bichada y en Arauca. Y Casanare es como un híbrido que hasta ahora está como entrando en todo el tema de la patrimonialización. Pero el tema pues como de gestionar y de hacer un poco de resistencia a las malas administraciones con relación a esto, pues es muy complejo realmente. Se ha logrado felizmente con algunos alcaldes que de pronto son ganaderos o que han sido también arreadores de ganado, pero son como cosas un poco así aisladas y sí, en el Meta se ha logrado mucho más porque hay interés institucional, no solo de alcaldía, sino de la gobernación directamente, en invertir, de hecho, recursos del mismo departamento. Los demás departamentos, más allá del festival, es difícil, pues, como decir algo muy significativo que han hecho. Y lo demás es Ministerio de Cultura y ahora la UNESCO, que hizo una inversión bastante grande con relación a la identificación de prácticas y, bueno, y ahí los cantos de trabajo ya no se vieron también beneficiados. Bueno, pues muchas gracias. No, pues tenemos gente de muchas partes que nos hace preguntas. Nos pregunta desde Azuero, en Panamá, nos habla de la casa de Quincha, que no conozco, quizás Santiago la conoce, que también está desapareciendo. De Cartagena nos escribe Guillermo Fernández del Valle, que creo que nos ha acompañado en todos los conversatorios sobre todos los riesgos que está corriendo Cartagena, pero también nos habla de los riesgos que hay ahorita en Providencia y como de los riesgos que hay de guatavitizar las viviendas en Providencia. Nos hablan pues de muchas partes del país y de otros países, hacen preguntas, pero pues todos están como agradeciendo y felicitándolos por las presentaciones. Pues muchísimas gracias de verdad. Eh, Creo que aprendimos muchísimo. Estas charlas, estos conversatorios van a quedar colgados en el YouTube de ICOMOS Colombia y en la página de Facebook también, y haremos unas memorias también para que pues, se pueda ver como tengan los datos de los 13 expositores y vean un pequeño resumen de lo que se habló. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos al próximo conversatorio el próximo miércoles, que es sobre patrimonio cultural y turismo, donde veremos 3 experiencias de turismo responsable y sostenible relacionadas con el patrimonio cultural. Será ya nuestro último conversatorio
del año. Muchas gracias, John, Santiago, Álvaro, por acompañarnos. Y Gracias a ti, pues, Martín. hasta una próxima Gracias, ocasión. Martín. Gracias, Gracias, Santiago. Martín. Gracias, Álvaro. Un gusto. Gracias, John. Realmente. Gracias, Santiago. Haber compartido con ustedes. Felicitaciones, John, por el trabajo muy bonito. Y Álvaro, espero que nos veamos pronto. Gracias, John, yo igualmente. quisiera hablar contigo. Quisiera hablar contigo. Bueno, vamos a poner los datos también para que los tengan. ¿Cómo Ustedes dices? y todo el mundo. Que Bueno. quisiera hablar contigo. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Muchas Mucho gracias gusto. a todos. Que estén muy bien. Gracias.